Hoy día mi grupo y yo vamos a exponer sobre la implementación de la base de datos y sus transacciones para la empresa Hotel Alexander Sack. Información de la empresa. Nombre o razón social. Hotel Alexander Sack. Productos o servicios que ofrecen. Los principales servicios que brinda el Hotel Alexander Sack son de hospedaje y de alimentación. Como misión y visión, en la misión tenemos brindar servicios de hospedaje basados en una excelencia con personal altamente calificado y comprometido con el fin de satisfacer las necesidades y exigencias de nuestros distinguidos huéspedes. Y como visión, mantenernos siempre como una empresa posicionada en el mercado de hoteles de las 3 estrellas mediante la innovación constante de nuestros servicios, así como programas para el desarrollo de nuevos recursos humanos y el servicio personalizado ofrecido por nuestro hotel, para poder cumplir las expectativas de nuestro cliente. Modelo conceptual. Como se puede observar en el modelo conceptual, hemos encontrado 9 entidades y cada una con sus respectivas relaciones. Modelo lógico. En el modelo lógico hemos podido identificar las claves foráneas y primarias de cada entidad y así se formaron nuevas relaciones a partir de las claves foráneas. Diagrama de base de datos. Este diagrama se realizó a partir de los scripts de la base de datos de la empresa. Script de la base de datos más restricciones. Creamos nuestra base de datos para la empresa en SQL Server. Empezamos dándole una nueva consulta, inicio create database y le colocamos el nombre que queremos que tenga nuestra base de datos. En este caso le hemos colocado Hotel Alexander Sack, que hace referencia al nombre de la empresa la cual estamos realizando. Vamos a crear tabla por tabla en el script para la base de datos. Con los distintos atributos que contiene cada una de estas tablas. Hay 9 tablas y 2 tablas que son compuestas, que vienen a ser las que son creadas por la relación de N a N. Entonces, vamos a crear la tabla área, empleado, cliente, modo pago, servicio, reserva, alojamiento, habitación, documento de pago. Y aquí vienen las tablas que he mencionado. Documento pago servicio, que ha sido generada por esa relación de NN entre documento de pago y servicio. Asimismo, reserva alojamiento, las cuales las claves principales de ambas se convierten en foráneas y se convierten en una principal compuesta en esta tabla para documento servicio y para reserva alojamiento. Nosotros hemos elaborado un plan de restricciones para el script para distintos atributos que tenemos dentro de las tablas. Entonces, primero el constraint. El constraint asigna un nombre a la clave foránea o la clave primaria. Por ejemplo, en la base de datos, las claves te sale con un nombre que está entre números y letras que te asigna el propio sistema. Entonces, para mayor entendimiento, para mayor facilidad al momento de querer saber la clave primaria o la clave foránea de alguna de las tablas, entonces le colocamos un constraint para asignarle un nombre que nosotros creamos conveniente. Entonces le hemos colocado constraint a todas las claves, ya sea primarias o foráneas, de todas nuestras tablas. En el área le hemos puesto, a la descripción del área le hemos puesto un unique que no se puede repetir. El área no se puede repetir. El unique lo que hace es que la descripción del área no se puede repetir. No haya, por ejemplo, 2 recursos humanos. No se puede repetir. En el empleado le hemos colocado un unique al DNI y al teléfono. Por ejemplo, si un empleado está trabajando y se ha registrado con un número de DNI, otro empleado que venga y al momento de querer trabajar y la toma de datos no se puede volver a registrar con un mismo número de DNI porque ese DNI es único. Entonces, eso es lo que hace ese tipo de restricción, unique. Al sueldo del empleado le hemos colocado un check, un parámetro que no pueda, por ejemplo, en este caso le hemos puesto que el sueldo sea mayor a 100. Un empleado no puede ganar menos de 100 soles. Si es que sucediera eso, la base de datos no va a permitir el registro de ese sueldo del empleado. En cliente le hemos colocado el número de celular, al teléfono y el DNI, un unique. Al email le hemos colocado un default. ¿Qué significa este tipo de restricción? Un default, por ejemplo, si el cliente en este caso no contara con un email, cosa que no es prioritario, entonces le colocamos un default. Por ejemplo, si es que el cliente no cuenta con un email, entonces aparece automáticamente en la base de datos sin correo.
Eso es lo que hace un default. Al modo de pago, en la tabla modo de pago, al tipo de pago, al número de pago le hemos colocado un identity. ¿Qué pasa con esto? El número de pago generado lo genera el propio sistema automático. Por ejemplo, va un cliente y necesita su número de pago entonces ese número de pago lo genera el propio sistema consecutivamente conforme vaya avanzando. Entonces el propio sistema no es necesario que la que está registrando o algo coloque el número asignado. Eso lo coloca el propio sistema. En la tabla servicio hemos colocado en la parte de costo, en el campo costo, un check. El costo de servicio no puede ser, el costo de servicio es mayor o igual a 30, no puede ser menor que 30. Asimismo, seguimos con la tabla reserva. En la tabla reserva le hemos colocado los constraints a las claves. En la tabla alojamiento, en la fecha de salida le hemos colocado un default. Hay personas que van y se registran con la fecha de entrada, más no con la de salida, y siguen pasando los días. Entonces, si no tienes una fecha de salida, y entonces al no colocarle, le hemos puesto que aparezca sin fecha de salida. En la tabla habitación hemos colocado un check al precio, que el precio de la habitación no puede ser menor que 30. En la tabla documento de pago, hay personas que no se registran que no, al momento de asignar la boleta o la factura. En este caso, para la boleta, hay muchos que no cuentan con RUC. Entonces, ese campo, al no ser llenado, le hemos colocado un default para que aparezca que no tiene RUC. Hemos colocado un default a la fecha de documento también y un check al total, que el total nunca puede ser menor que 0. Documento de pago servicio, las tablas que son compuestas, y reserva de alojamientos, simplemente le hemos puesto los constraints a ambas tablas. Continuando con la exposición, el siguiente ejercicio nos muestra ingresos de datos con procedimientos almacenados a la tabla habitación, llamado SP-ING habitación, que añade los datos de los parámetros de entrada, como lo son el número de habitación, con un campo entero que representa a la clave primaria, el tipo de habitación con un varchar 30, el precio con un money y el código de alojamiento con un campo entero que representa a la clave foránea. Se le aplicará una restricción a la clave primaria para así evitar el ingreso de habitaciones existentes, así como también una restricción a la clave foránea para evitar el ingreso de alojamientos que no existen. Luego de las restricciones, se realizará un insert a la tabla habitación con los valores del parámetro de entrada. Y por último, se ejecutará el procedimiento almacenado que se creó al inicio con los datos que se deseen ingresar en la tabla. Aplicaciones con procedimientos. Pues para la empresa, esto es algo muy importante para poder tener la comodidad de cambiar los datos existentes. En este ejercicio, el usuario desea modificar el sueldo del empleado, indicando asimismo que solo podrán ser modificados los sueldos mayores a 900 soles. Por ello, creamos un procedimiento llamado SP-Modif empleado, con los parámetros de entrada ID empleado, junto con su campo entero y el sueldo con un campo money. Luego, declaramos como variable al sueldo actual con su campo correspondiente que es money. Y para obtener el sueldo actual se realiza un select a la variable declarada, igualándolo al atributo sueldo de la tabla empleado, cuando el ID empleado sea igual al parámetro de entrada. Luego, para verificar el sueldo, se realiza una validación a la variable declarada como sueldo actual, que debe ser mayor a 900, puesto que si el usuario ingresa un sueldo menor a 900, el mensaje será que el sueldo debe ser mayor a 900 y el dato que se desea modificar no se ejecutará correctamente.
Para modificar o actualizar los datos se realiza un update a la tabla empleado, asignando todas las variables declaradas, y para el atributo sueldo se le iguala al parámetro de entrada, que es sueldo, cuando el ID también sea igual al parámetro de entrada ID empleado. Y por último, se ejecuta el procedimiento creado con los datos que se requiere modificar por el usuario. Consultas con procedimientos. En este caso tenemos que listar el nombre de los empleados que inicien con la letra B, cuyo sueldo sea mayor a 800 y pertenezcan al área G. Primero tenemos que crear el procedimiento que se llamará SP-sueldo empleado, emple. Tenemos como variables B y G. La variable B vendría a ser el nombre del empleado que inicie con la letra. Como es una letra, le pondremos char1, y la variable G sería el nombre del área que vendría a ser varchar 100. Iniciamos seleccionando el nombre del empleado, porque nos pide listar los nombres, from empleado. Para esta consulta necesitamos dos tablas, que sería el empleado y el área. Usamos un inner join, y como estas dos tablas tienen relación a la clave IDA, que sería la clave principal en área, y una clave foránea en empleado, usamos inner join, las igualamos para que tengan relación. Ponemos la condición where cuando el nombre del empleado comience con la variable B más porcentaje y sueldo sea mayor a 800 y cuando la descripción sea igual a la variable G. Eliminación con procedimientos. En este caso tenemos que eliminar todos los clientes cuyo apellido empiece con R. Primero creamos el procedimiento que se llamará SP-cliente CP con la variable R char1. En este caso char1 porque es solamente una letra. Luego continuamos con la validación con el if exit from select from cliente cuando where apellido cliente sea igual a la variable R en este caso. Si esto no es igual, saldrá el apellido no existe. Ponemos fin, luego eliminamos de la tabla cliente where cuando el apellido cliente empiece con la variable R más porcentaje. Le damos a ejecutar al procedimiento, en este caso ponemos la letra A. Ejecutamos el procedimiento F y alimentos. F sería la letra y alimentos la descripción del área. Vistas. Sabemos que una vista es una tabla virtual generada a partir de la ejecución de varias consultas sobre una o más tablas. Consta de un conjunto de columnas y filas de datos con un nombre. Como podemos ver en este ejercicio, hemos iniciado con el Create View y el nombre de la tabla. Conclusiones. Se llegó a la conclusión que la empresa Hotel Alexander está en crecimiento. También la empresa tiene 4 procesos operacionales, como reserva, alojamiento, cobranza de servicio y ventas en restaurante. Otra de las conclusiones es que al realizar el modelo conceptual se obtuvo 9 entidades y 9 relaciones. También al efectuar el modelo lógico, mediante la ejecución de normalización se obtiene tanto claves primarias como foráneas. La realización de diversas restricciones dentro del diseño físico de la base de datos permitió tener ciertos parámetros para la mejora de esta al momento de realizar cualquier transacción. La última conclusión es que la implementación del modelo de datos físicos permitió
realizar consultas y modificaciones de información útil para la empresa. Asimismo, ejecutar eliminaciones de algún tipo de información. Recomendaciones. Una de las recomendaciones es que este trabajo de base de datos sirva para el diseño del sistema de la empresa, Hotel Alexander. También se recomienda implementar la tecnología con un sistema de base de datos para la mejora de la empresa Hotel Alexander. Gracias.